Domina el podcasting. 10 claves para convertirte en un podcaster influyente. Si estás buscando una forma de conectar con una audiencia, compartir tu conocimiento, construir una marca personal, generar ingresos o simplemente divertirte, empezar un podcast puede ser una excelente opción para ti. Un podcast te permite conectar con personas de todo el mundo que comparten tus intereses. Puedes crear una comunidad en torno a tu tema y establecer relaciones significativas con tus oyentes. Además, es una excelente plataforma para compartir tus conocimientos y experiencia con el mundo. Puedes convertirte en un experto en tu campo y ayudar a otros a aprender y crecer. Puede ayudarte a construir una marca personal fuerte y diferenciarte de la competencia. Puedes posicionarte como un líder de pensamiento en tu industria y aumentar tu visibilidad en línea. Aunque no es el objetivo principal, un podcast puede ser una forma efectiva de generar ingresos. Puedes monetizar tu podcast a través de publicidad, patrocinios, venta de productos o servicios, o crowdfunding. Crear un podcast puede ser una experiencia muy divertida y gratificante. Puedes compartir tu pasión con el mundo, conectar con personas de ideas afines y aprender cosas nuevas en el proceso. 1. Elige un tema. A pasión y conocimiento. ¿De qué quieres hablar? La clave para un podcast exitoso es elegir un tema que te apasiona y del que sabes mucho. Esto te ayudará a mantenerte motivado a largo plazo y a crear contenido de calidad que sea atractivo para tu audiencia. ¿En qué eres experto? Si tienes un conocimiento profundo de un tema en particular, puedes compartirlo con el mundo a través de tu podcast. Esto te posicionará como un experto en tu campo y te ayudará a construir una audiencia fiel. ¿Qué te apasiona? Cuando te apasiona un tema, se nota en tu podcast. Tu entusiasmo contagiará a tus oyentes y hará que tu podcast sea más agradable de escuchar. Ve investigación y análisis. ¿Hay otros podcasts sobre el mismo tema? Investiga si hay otros podcasts sobre el mismo tema que te interesa. Esto te ayudará a comprender la competencia y a identificar oportunidades para diferenciarte. ¿Qué te gusta de ellos? Cuando escuches otros podcasts sobre tu tema, presta atención a lo que te gusta y lo que no te gusta. Esto te dará ideas para mejorar tu propio podcast. ¿Qué podrías mejorar? Busca oportunidades para mejorar lo que ya existe. ¿Puedes ofrecer una perspectiva única? ¿Puedes entrevistar a invitados más interesantes? ¿Puedes producir un podcast con un sonido más profesional? C. Encontrar un nicho. ¿Cómo puedes diferenciarte? En un mercado saturado de podcasts, es importante encontrar un nicho específico dentro de tu tema para diferenciarte. ¿A quién quieres llegar? Define tu público objetivo y adapta tu contenido a sus intereses y necesidades. ¿Qué te hace único? ¿Qué te diferencia de otros podcasts que hablan del mismo tema? ¿Qué puedes ofrecer que nadie más ofrece? Ejemplos de nichos. Si te apasiona la cocina, puedes crear un podcast sobre recetas veganas para principiantes. Si eres un experto en marketing digital, puedes crear un podcast sobre estrategias de SEO para pequeñas empresas. Si te gusta viajar, puedes crear un podcast sobre destinos turísticos poco conocidos. Encontrar un nicho te ayudará a atraer a una audiencia específica y a construir una comunidad en torno a tu podcast. Recuerda, elegir un tema es el primer paso para crear un podcast exitoso. Tómate tu tiempo, investiga a fondo y elige un tema que te apasiona y que te permita diferenciarte de la competencia. 2. Define tu audiencia. A importancia de definir tu audiencia. Contenido más relevante. Cuando conoces a tu audiencia, puedes crear contenido que sea más relevante para sus intereses y necesidades. Esto te ayudará a aumentar la participación y la fidelización de tu audiencia. Tono y lenguaje adecuado. Puedes adaptar el tono y el lenguaje de tu podcast a tu público objetivo. Esto te ayudará a conectar mejor con ellos y a asegurarte de que tu mensaje sea claro y comprensible. Promoción efectiva. Puedes dirigir tus esfuerzos de promoción a las plataformas y canales donde se encuentra tu público objetivo. Esto te ayudará a llegar a más personas que estén realmente interesadas en tu contenido. B. ¿Cómo definir tu audiencia? Datos demográficos, edad, sexo, ubicación, nivel educativo, ingresos, etc. Intereses, ¿qué temas les interesan? ¿Qué hobbies tienen? ¿Qué tipo de contenido consumen? ¿Necesidades, qué información o ayuda necesitan? ¿Qué problemas quieren solucionar?
Comportamiento: ¿cómo escuchan podcasts? ¿Qué plataformas utilizan? ¿Con qué frecuencia escuchan podcasts? C. Recursos para definir tu audiencia. Encuestas: puedes realizar encuestas a tus seguidores en redes sociales o a tu lista de correo electrónico para obtener información sobre sus intereses y necesidades. Análisis de datos: si ya tienes un podcast, puedes analizar las estadísticas de tu audiencia para comprender mejor sus hábitos de escucha. Grupos de Facebook: puedes unirte a grupos de Facebook relacionados con tu tema para conocer a tu público objetivo y entender sus necesidades. Herramientas de análisis de redes sociales: puedes utilizar herramientas como HotSuite o Buffer para analizar tu audiencia en redes sociales. De ejemplos de preguntas para definir tu audiencia. ¿A qué edad se encuentra mi público objetivo? ¿En qué país o región viven? ¿Qué tipo de trabajo tienen? ¿Cuáles son sus intereses y hobbies? ¿Qué problemas quieren solucionar con mi podcast? ¿Qué plataformas utilizan para escuchar podcasts? ¿Con qué frecuencia escuchan podcasts? Crear una audience persona. Una vez que hayas recopilado información sobre tu audiencia, puedes crear una audience persona. Este es un perfil ficticio que representa a tu oyente ideal. Te ayudará a visualizar a tu audiencia y a crear contenido que sea más relevante para sus necesidades. Recuerda, definir tu audiencia es un paso esencial para crear un podcast exitoso. Tómate tu tiempo para investigar a fondo y comprender a las personas a las que quieres llegar. Esto te ayudará a crear contenido que sea más atractivo, relevante y efectivo. Recursos adicionales. Plantilla de Audience Persona. https://bit.ly/32t3t7o. Guía para definir tu audiencia de podcast. https://3ubs.exploraproducciones.com/blog/definir-audiencia-podcast. 3. Planifica tu contenido. Importancia de la planificación. Evita la improvisación. Planificar tu contenido te ayuda a evitar la improvisación y a asegurarte de que cada episodio tenga un objetivo claro y una estructura definida. Mejora la calidad. Un contenido bien planificado tendrá una mejor calidad y será más atractivo para tu audiencia. Ahorra tiempo. Planificar con anticipación te ayuda a ahorrar tiempo a largo plazo, ya que no tendrás que pensar en qué hablar sobre la marcha. B. Tipos de contenido. Entrevistas: puedes entrevistar a expertos en tu campo, a personas con historias inspiradoras o a personajes relevantes para tu audiencia. Monólogos: puedes compartir tus conocimientos y opiniones sobre un tema específico. Conversaciones: puedes invitar a otros podcasters o invitados a tener una conversación sobre un tema de interés común. Narraciones: puedes contar historias o experiencias relacionadas con tu tema. Formatos mixtos: puedes combinar diferentes formatos en un mismo episodio para mantener la atención de tu audiencia. C. Estructura de un episodio. Introducción: preséntate. Presenta el tema del episodio y describe lo que tus oyentes pueden esperar. Desarrollo: presenta el contenido principal del episodio, incluyendo entrevistas, historias, opiniones, etc. Conclusión: resume los puntos principales del episodio, invita a la acción y agradece a tu audiencia por escuchar. De recursos para planificar tu contenido. Calendario editorial: crea un calendario editorial para organizar tus ideas y planificar los temas de tus próximos episodios. Herramientas de lluvia de ideas: utiliza herramientas como MindMeister o Google para generar ideas para tu contenido. Plantillas de guiones: puedes encontrar plantillas de guiones online que te ayudarán a estructurar tus episodios. Consejos para planificar tu contenido. Conoce a tu audiencia, ten en cuenta los intereses y necesidades de tu audiencia al planificar tu contenido. Varía tu contenido. No te limites a un solo tipo de contenido, varía el formato y la temática de tus episodios para mantener la atención de tu audiencia. Sé creativo, no tengas miedo de experimentar con diferentes formatos y estilos de contenido. Mantén la calidad, asegúrate de que tu contenido sea de alta calidad, tanto en términos de audio como de contenido. Recuerda, planificar tu contenido es fundamental para crear un podcast exitoso. Tómate tu tiempo para pensar en lo que quieres decir, cómo lo quieres decir y cómo lo vas a organizar. Un contenido bien planificado te ayudará a conectar con tu audiencia y a crear un podcast que sea atractivo, informativo y memorable. Espero que esta información te sea útil. Si tienes alguna pregunta, no dudes en preguntar. 4. Elige tu equipo.
A equipo básico. Micrófono es el componente más importante de tu equipo de podcasting. Un buen micrófono te ayudará a capturar un sonido claro y profesional. Auriculares te permiten escucharte a ti mismo y a tus invitados mientras grabas, lo que te ayudará a controlar la calidad del sonido. Interfaz de audio es un dispositivo que te permite conectar tu micrófono a tu computadora. Software de grabación y edición te permite grabar y editar tus episodios de podcast. Ve opciones de micrófono. Micrófonos dinámicos son los más utilizados para podcasting, ya que son robustos y no captan tanto ruido de fondo. Micrófonos de condensador ofrecen una mejor calidad de sonido, pero son más sensibles al ruido de fondo. Micrófonos USB son fáciles de usar y conectar a la computadora, pero suelen ser de menor calidad que los micrófonos XLR. C. Opciones de auriculares. Auriculares cerrados son los más recomendables para podcasting, ya que aíslan el ruido exterior. Auriculares abiertos ofrecen una mejor calidad de sonido, pero no aíslan el ruido exterior. D. Opciones de software. Software gratuito, Audacity DP. Software de pago, Adobe Audition, Hindenburg Journalist. E. Consejos para elegir tu equipo. Define tu presupuesto. El equipo de podcasting puede variar mucho en precio. Define cuánto estás dispuesto a gastar antes de empezar a comprar. Investiga, lee reseñas y compara precios antes de comprar tu equipo. Prueba el equipo antes de comprarlo. Si es posible, prueba el equipo en una tienda o pídelo prestado a un amigo para asegurarte de que te gusta cómo suena. Empieza con un equipo básico. No necesitas comprar el equipo más caro del mercado para empezar un podcast. Puedes empezar con un equipo básico y actualizarlo a medida que tu podcast crezca. Recuerda, elegir el equipo adecuado te ayudará a crear un podcast con un sonido profesional. No necesitas invertir mucho dinero al principio, pero busca equipos de calidad decente. Investiga sobre diferentes opciones y elige las que mejor se adapten a tus necesidades. 5. Graba tu podcast. A elegir un lugar adecuado. Busca un lugar tranquilo y con buena acústica. Evita lugares con mucho ruido de fondo, como calles concurridas o habitaciones con eco. Asegúrate de que el lugar tenga una buena iluminación. Si vas a grabar un video podcast, necesitas una buena iluminación para que tus invitados se vean bien. Prepara el espacio de grabación. Elimina cualquier objeto que pueda producir ruido o interferir con la grabación. Ve preparar la grabación. Revisa tu guión o esquema. Asegúrate de que sabes lo que vas a decir y en qué orden. Prueba tu equipo de grabación. Asegúrate de que los micrófonos y los auriculares funcionan correctamente. Haz una prueba de sonido. Graba unos minutos de audio para asegurarte de que el sonido es bueno. C. Consejos para grabar tu podcast. Relájate y disfruta del proceso. No te preocupes si cometes errores, puedes editarlos más tarde. Habla con un tono claro y con una buena entonación. Varía tu tono de voz para mantener la atención de tu audiencia. Haz pausas para respirar y para evitar hablar demasiado rápido. Si estás entrevistando a alguien, haz preguntas abiertas que inviten a la conversación. Mantén una conversación natural y fluida. D. Errores comunes al grabar un podcast. No hablar con suficiente claridad. Hablar demasiado rápido. No hacer pausas. No variar el tono de voz. No tener un buen control del ruido de fondo. Recuerda, grabar tu podcast es una parte importante del proceso. Tómate tu tiempo para elegir un lugar adecuado, preparar la grabación y seguir los consejos para obtener un buen resultado. No te preocupes si cometes errores, puedes editarlos más tarde. Lo importante es que disfrutes del proceso y que te relajes para que tu podcast sea natural y atractivo. 6. Edita tu podcast. A importancia de la edición. Eliminar errores. La edición te permite eliminar errores, como cortes de palabras, repeticiones o ruidos no deseados. Mejorar la calidad del sonido. Puedes mejorar la calidad del sonido ajustando los niveles de volumen, ecualizando el audio y eliminando el ruido de fondo. Añadir música y efectos de sonido. Puedes añadir música y efectos de sonido para mejorar la producción de tu podcast y hacerlo más atractivo para tu audiencia. Organizar el contenido. Puedes cortar y pegar diferentes partes de tu grabación para organizar el contenido de tu podcast de la mejor manera posible.
B. Software de edición. Software gratuito, Audacity IP. Software de pago, Adobe Audition, Hindenburg Journalist. C. Pasos básicos de la edición. Importar tu archivo de audio. Importa tu archivo de audio al software de edición que hayas elegido. Eliminar errores. Elimina los errores que hayas cometido durante la grabación. Ajustar los niveles de volumen. Ajusta los niveles de volumen de tu voz y la de tus invitados para que sean uniformes. Ecualizar el audio. Ecualiza el audio para mejorar la calidad del sonido. Eliminar el ruido de fondo. Elimina el ruido de fondo que pueda haber quedado en la grabación. Añadir música y efectos de sonido. Añade música y efectos de sonido para mejorar la producción de tu podcast. Exportar tu archivo de audio. Exporta tu archivo de audio en un formato compatible con las plataformas de podcasting. De consejos para editar tu podcast. Escucha tu podcast varias veces antes de editarlo. Esto te ayudará a identificar los errores que necesitas corregir. No te excedas con la edición. Un podcast demasiado editado puede sonar artificial. Mantén tu podcast conciso y al punto. No te pierdas en detalles irrelevantes. Deja que tu personalidad brille a través de la edición. No trates de sonar como alguien que no eres. Recuerda, edición es una parte importante del proceso de creación de un podcast. Un podcast bien editado sonará más profesional y atractivo para tu audiencia. Tómate tu tiempo para aprender a editar tu podcast y no tengas miedo de experimentar con diferentes técnicas. Espero que esta información te sea útil. Si tienes alguna pregunta, no dudes en preguntar. 7. Publica tu podcast. A elegir una plataforma de alojamiento. Existen diferentes plataformas de alojamiento de podcasts. Algunas de las más populares son Anchor, Spreaker, iVoox y Spotify. Investiga las diferentes opciones y elige la que mejor se adapte a tus necesidades. Algunas plataformas son gratuitas, mientras que otras ofrecen planes de pago con más funciones. Crea una cuenta en la plataforma que hayas elegido. Ve subir tu podcast. Accede a tu cuenta en la plataforma de alojamiento. Haz clic en el botón para subir un nuevo episodio. Selecciona el archivo de audio de tu podcast. Introduce la información del episodio como el título, la descripción, las etiquetas y la categoría. Haz clic en el botón para publicar tu episodio. C. Distribuir tu podcast. Tu podcast estará disponible en la plataforma de alojamiento que hayas elegido. Puedes enviar tu podcast a otras plataformas de podcasting como Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, etc. Promociona tu podcast en redes sociales, en tu sitio web y en otros canales. De consejos para publicar tu podcast. Publica nuevos episodios con regularidad. Esto te ayudará a mantener una audiencia fiel. Promociona tu podcast en redes sociales, en tu sitio web y en otros canales. Interactúa con tu audiencia. Responde a los comentarios y preguntas de tus oyentes. Analiza las estadísticas de tu podcast. Esto te ayudará a comprender a tu audiencia y a mejorar tu contenido. Recursos adicionales. Guía para publicar tu podcast. Se quitó una URL no válida. Cómo distribuir tu podcast en diferentes plataformas. Se quitó una URL no válida. Consejos para promocionar tu podcast. Se quitó una URL no válida. Recuerda, publicar tu podcast es el paso final para que tu contenido llegue a tu audiencia. Elige una plataforma de alojamiento adecuada, sube tu podcast y distribúyelo en las diferentes plataformas. Promociona tu podcast en redes sociales y en otros canales para llegar a más personas. Interactúa con tu audiencia y analiza las estadísticas para mejorar tu contenido. Espero que esta información te sea útil. Si tienes alguna pregunta, no dudes en preguntar. Aquí hay algunos consejos adicionales para ayudarte a publicar tu podcast. Crea una portada atractiva para tu podcast. La portada es lo que la gente verá primero, así que asegúrate de que sea atractiva y represente el contenido de tu podcast. Escribe una descripción clara y concisa de tu podcast. La descripción debe explicar de qué trata tu podcast y por qué la gente debería escucharlo. Utiliza etiquetas relevantes para tu podcast. Las etiquetas ayudarán a las personas a encontrar tu podcast cuando busquen en las plataformas de podcasting. Promociona tu podcast en redes sociales, en tu sitio web y en otros canales.
Comparte el enlace a tu podcast en tus redes sociales, en tu sitio web y en cualquier otro lugar donde puedas. Interactúa con tu audiencia. Responde a los comentarios y preguntas de tus oyentes. Esto te ayudará a construir una relación con tu audiencia y a mantenerlos comprometidos. Analiza las estadísticas de tu podcast. Las estadísticas te ayudarán a comprender a tu audiencia y a mejorar tu contenido. Buena suerte con tu podcast. 8. Interactúa con tu audiencia. A importancia de la interacción. Fideliza a tus oyentes. Cuando interactúas con tu audiencia, les demuestras que te importa su opinión y que valoras su tiempo. Esto te ayudará a fidelizarlos y a que sigan escuchando tu podcast. Crea una comunidad. La interacción con tu audiencia te ayuda a crear una comunidad en torno a tu podcast. Esto puede ser una gran fuente de apoyo y motivación para ti y para tus oyentes. Mejora tu contenido. La interacción con tu audiencia te puede dar ideas para nuevos episodios, temas y formatos. También te puede ayudar a mejorar tu contenido al conocer mejor las necesidades e intereses de tus oyentes. Ve formas de interactuar con tu audiencia. Responde a los comentarios y preguntas de tus oyentes. Esto es lo más básico que puedes hacer para interactuar con tu audiencia. Hazlo de forma amable y profesional, y asegúrate de responder a todas las preguntas. Crea un grupo en redes sociales para tu podcast. Este es un buen lugar para que tus oyentes puedan interactuar entre ellos y contigo. Puedes compartir noticias, ideas y preguntas en el grupo. Organiza concursos y sorteos. Esta es una buena forma de atraer nuevos oyentes y de mantener a los actuales comprometidos. Realiza entrevistas con tus oyentes. Esta es una buena forma de conocer mejor a tu audiencia y de darles voz en tu podcast. Ofrece contenido exclusivo a tus oyentes. Puedes ofrecer contenido exclusivo a tus oyentes a través de una suscripción de pago o a través de un grupo privado en redes sociales. C. Consejos para interactuar con tu audiencia. Sé amable y profesional. Siempre responde a los comentarios y preguntas de tus oyentes de forma amable y profesional. Sé constante. Interactúa con tu audiencia con regularidad. No esperes a que te hagan preguntas para interactuar con ellos. Sé creativo. Hay muchas formas de interactuar con tu audiencia. Sé creativo y prueba diferentes cosas para ver qué funciona mejor. Escucha a tu audiencia. Presta atención a lo que tus oyentes te dicen. Esto te ayudará a comprender mejor sus necesidades e intereses. Recuerda, la interacción con tu audiencia es una parte fundamental del éxito de un podcast. Tómate tu tiempo para interactuar con tus oyentes de forma regular y creativa. Esto te ayudará a fidelizarlos, a crear una comunidad y a mejorar tu contenido. Espero que esta información te sea útil. Si tienes alguna pregunta, no dudes en preguntar. 9. Mide tus resultados. A importancia de la medición. Comprender el rendimiento de tu podcast. La medición te ayuda a comprender cómo está funcionando tu podcast, cuántas personas lo están escuchando y qué episodios son los más populares. Mejorar tu contenido. La medición te puede dar ideas para mejorar tu contenido y para atraer a más oyentes. Tomar decisiones estratégicas. La medición te puede ayudar a tomar decisiones estratégicas sobre tu podcast, como por ejemplo si cambiar la frecuencia de publicación o el formato de los episodios. Ve métricas clave. Número de descargas o reproducciones. Esta es la métrica más básica para medir el éxito de un podcast. Número de suscriptores. El número de suscriptores te indica cuántas personas están interesadas en escuchar tu podcast de forma regular. Tasa de retención de audiencia. La tasa de retención de audiencia te indica qué porcentaje de personas que comienzan a escuchar un episodio lo escuchan hasta el final. Comentarios y valoraciones. Los comentarios y valoraciones de los oyentes te pueden dar una idea de lo que les gusta y lo que no les gusta de tu podcast. Datos demográficos de la audiencia. Los datos demográficos de la audiencia te pueden ayudar a comprender mejor a tu público objetivo. C. Herramientas de medición. Las plataformas de alojamiento de podcast suelen ofrecer herramientas de medición básicas. Existen herramientas de análisis más avanzadas que te pueden proporcionar información más detallada sobre el rendimiento de tu podcast. De consejos para medir tus resultados. Define tus objetivos.
Antes de empezar a medir tus resultados, define qué quieres lograr con tu podcast. Esto te ayudará a determinar qué métricas son las más importantes para ti. Utiliza una combinación de métricas. No te centres en una sola métrica para medir el éxito de tu podcast. Utiliza una combinación de métricas para obtener una visión completa del rendimiento de tu podcast. Analiza tus resultados con regularidad. No basta con medir tus resultados una vez y olvidarte de ellos. Analiza tus resultados con regularidad para ver cómo evolucionan con el tiempo. Utiliza la información que obtienes para mejorar tu podcast. La información que obtienes de la medición te puede ayudar a mejorar tu contenido y a atraer a más oyentes. Recuerda, la medición es una parte importante del éxito de un podcast. Tómate tu tiempo para medir tus resultados de forma regular y utiliza la información que obtienes para mejorar tu contenido y atraer a más oyentes. Espero que esta información te sea útil. Si tienes alguna pregunta, no dudes en preguntar. 10. Diviértete. Lo más importante es que disfrutes creando tu podcast. Si te apasiona tu tema, se transmitirá en tu podcast. Comparte tu entusiasmo con el mundo. Recursos útiles. Software de grabación y edición, Audacity, RIPE, Adobe Audition. Plataformas de alojamiento de podcasts, iVoox, Spotify, Apple Podcasts. Comunidades de podcasting, Podcast Insights, Podcasting 2.0. Consejos. Sé consistente con la publicación de nuevos episodios. Promociona tu podcast en redes sociales y otras plataformas. Interactúa con tu audiencia y responde a sus comentarios. Mide tus resultados y haz cambios en tu estrategia en función de los datos. Lo más importante es que disfrutes creando tu podcast.